Establecemos contacto con el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi. Rector, muy amable, gracias por el contacto con CNN Chile. Muy buenos días, Sebastián. Rector, nuevamente ayer conocíamos detalles del cronograma del proyecto de reforma a la educación superior. Se van aplazando nuevamente la entrega del proyecto final del ingreso al Congreso, justo cuando se cumple ya un año del anuncio que dio origen a todo este trámite legislativo, cuando la presidenta Bachelet el año pasado en el Congreso decía que vendría ya la reforma a la educación superior y la gratuidad universitaria. ¿Qué conclusión le deja a usted todo este proceso, transcurrido ya un año de este anuncio? Bueno, exactamente llevamos un año de anuncio, hemos estado esperando esta reforma, yo diría como la mayor de las reformas que estaba contemplado dentro del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Hay demasiadas cosas en juego. Hemos visto o queremos ver un cambio de una educación basada en el mercado propiamente tal, o mirada como mercado, a una educación como un derecho, con gratuidad, con ciertas características muy especiales, con supervisión, con regulación, y no lo que seguimos viendo todavía, lamentablemente. Ahora, yo siempre soy optimista, si estas postergaciones son para mejor, para que efectivamente tengamos un proyecto de educación superior mejor, bueno, bienvenido sea, pero tampoco esto es indefinido y tiene todo el tiempo que se quiera lograr. Aquí hay cosas que hay que cumplir. Por ejemplo, el tema de la gratuidad, aquí ya no hay ninguna posibilidad de que no se tenga que resolver este año otra vez por la vía de la glosa presupuestaria, lo cual no es bueno, ya se va haciendo una práctica. Finalmente, si eso no se resuelve, fíjense que ustedes, que en las minutas que nos entregaron por allá por marzo o antes, estaba contemplado, digamos, este financiamiento todavía sin ningún detalle. Y hasta el momento no hemos conseguido ningún detalle, por lo tanto la posibilidad de tener un tercer año con glosa presupuestaria, yo diría que no está ajeno a lo que pueda ocurrir. Rector, usted hablaba ayer, lo escuchaba en Radio Bio Bio, sus palabras, y decía que esto era una suerte de beca disfrazado de gratuidad, si es que se mantenía esto de la glosa presupuestaria. ¿Por qué decía eso? Y lo decía bien decepcionado además. Sí, bueno, nosotros hemos analizado el tema de gratuidad y hemos tratado de avanzar lo más posible y colaborar con el Ejecutivo en todas las tareas que se nos han encomendado como institución de educación superior, que estamos en la gratuidad y de la cual queremos seguir participando y participar, pero finalmente como resultado concreto nos encontramos con una serie de comunicaciones que se las hemos hecho ver al jefe de la División de Educación Superior, que de repente se nos insinúa que las platas que no se ocuparen porque un alumno abandona en un momento determinado tienen que ser devueltas, y ahí ya estamos en una condición casi exactamente igual que si se tratara de una beca. Entonces tenemos en el fondo, mientras además no hay ninguna cosa escrita, ni un decreto, ni una relación, digamos, claro, que establezca efectivamente este concepto de la gratuidad, ¿ya? Entonces, fuera del proyecto de la ley corta, pero que permita, independientemente de la ley de presupuesto, asegurar. Usted sabe que la ley de presupuesto dura un año, por lo tanto su vigencia es que esto se termina, digamos, el 31 de diciembre y hay que tener una nueva ley de presupuesto y así vamos a seguir. Entonces, en el fondo estamos como todos los años asignando becas. Este va a ser un segundo año en que vamos a asignar gratuidad en un esquema muy parecido a lo que es una beca. Rector, uno entiende que una reforma de este nivel a la educación superior tan profunda es difícil, es compleja de desarrollar, y entiende también la voluntad del gobierno de llevar un proyecto al Congreso que esté lo suficientemente redondo como para que no haya demasiadas trabas en el trámite legislativo. Pero hemos visto aplazamiento de fechas constantes desde aquel anuncio de la presidenta Bachelet hace ya casi un año. Se planteó en una primera instancia que se entregaría al Congreso este proyecto el año pasado, aquello no ocurrió, y ya vamos en una segunda prórroga de las fechas y los plazos que el mismo gobierno se autoimpone. ¿A qué atribuye usted esa demora en la entrega finalmente de este proyecto y en el ingreso al Congreso de la reforma a la educación superior? Bueno, tú algo insinuaste al principio de tu pregunta. Se trata de un proyecto complejo, quizá el más complejo que ha tenido que enfrentar la presidenta Bachelet en este periodo y también los parlamentarios. Por lo tanto, no va a ser un proyecto de despacho rápido en el Parlamento. Sobre todo que además hay muchos intereses
que tienen que ver con ideologías, que tienen que ver con posición, digamos, estratégica de ciertos grupos en la sociedad y de la forma como están mirando, como miran la educación. Además que tenemos que salir de un esquema en que mirábamos la educación como el gran negocio del país, digamos, donde se cobraban los aranceles más caros del mundo y donde se traspasaban platas de universidades a empresas extranjeras. Entonces, yo creo que va a ser un proyecto complejo. Yo creo que lo que ocurre hoy día a nivel de gobierno es que todavía hay discusiones respecto a ciertos temas, hay cierta madurez que hay que tener sobre determinados temas. Veíamos ayer el tema de esto de las universidades con fines de lucro, universidades que pudieran existir o que no. Entonces se produce una situación de inquietud, de análisis y eso va postergando la definición del proyecto. Fíjate que todavía sobre financiamiento no tenemos ningún conocimiento de qué es lo que podría ocurrir. Ahí Hacienda tendrá que decir en algún momento, digamos, las condiciones bajo las cuales se va a trabajar para financiar lo que es el proyecto de educación superior. Rector, ¿pero usted cree que puede haber algún tipo de falta de convencimiento desde el punto de vista político o que el gobierno quizás se dio cuenta de que no están las condiciones, no solo políticas, sino financieras, por ejemplo, para dar curso a una reforma de este nivel? Yo creo que hay una mezcla de todo. Aquí el país uno ve que está ahogado, digamos, la crisis a nivel mundial tiene el país complicado, digamos, este es un país que es solo exportador de materias no primas, sino que de recursos naturales. Por lo tanto, cuando algo ocurre en algún país que nos compra esas materias, nosotros el precio del cobre se va al suelo y los recursos se van al suelo. Entonces, eso influye fuertemente, digamos. Pero también yo creo que hay también discusiones de tipo de llevar adelante los principios que se plantearon en la reforma y de ver la estrategia, cuál es la estrategia más adecuada para llevar adelante esos principios. Por ejemplo, el fortalecimiento de la educación pública que se ha planteado tantas veces. ¿Qué es lo que se requiere efectivamente y cuál es la mejor estrategia para llevar adelante? Entonces yo creo que hay una mezcla hoy día entre problemas que se han presentado y también de buscar cuáles son las estrategias más convenientes para enfrentar un proyecto de este estilo. Rector, y por último, ¿usted qué esperaría en materia educacional para esta cuenta pública del día sábado? ¿Qué mensaje esperaría de la presidenta Bachelet? Bueno, yo esperaría primero que la presidenta Bachelet reafirmara algunos conceptos que ha vertido ya anteriormente y que están en su programa sobre la educación pública en general. Yo diría que ella debería comprometerse, yo espero que así lo haga, digamos, con el fortalecimiento de la educación pública, con que los recursos que existan van a estar destinados a los más necesitados, ¿ya? Y que en el fondo esta reforma va independientemente de que la discusión final se haga en el Parlamento, pero por lo menos que la intencionalidad del gobierno es presentar una reforma muy parecida a la que se anunció, digamos, en los principios ya del programa presidencial. Y para mí lo más fundamental es que se note claramente que la presidenta sostiene, reafirma y anuncia el fortalecimiento de la educación pública para todos los chilenos. Rector Solesi, muchas gracias por su tiempo con CNN en Chile, muy amable. Muy amable a usted, muchas gracias. Buen día.